Fundamentación ontológica y epistemológica de la investigación cuantitativa. Integrantes: Alibardi Glorimar, Hoyer Gabriel, Peña Cristian. Contenido: la ontología, epistemología, principios y fundamentos, investigación cuantitativa y conclusiones. La ontología es la filosofía que investiga en qué consiste el ser y cuáles son los ámbitos o regiones del ser fundamentales. Aunque este término se introduce en el siglo XVIII para indicar la ciencia del ser en general, lo que Aristóteles llamó filosofía primera, y luego recibió el nombre de metafísica, la ontología ha sido una disciplina practicada por los filósofos desde el comienzo mismo de su historia. La ontología es la disciplina filosófica más importante. El resto de disciplinas, antropología, teoría del conocimiento, teología racional, dependen de un modo u otro de ella. Los atributos o propiedades del ser son aquellas relaciones fundamentales que afectan a todo ser en cuanto es ser. Estas propiedades son características que podemos aplicar a todo lo que es. Se deducen de nuestra inteligencia comparando el ser con sus aspectos. Características de la ontología. Primero, el ser es distinto o determinado. El ser no puede ser distinguido o determinado por otro que no sea él mismo. Segundo, el ser es uno. El ser dentro de su naturaleza interior es uno. Tercero, el ser es idéntico a sí mismo. El ser es idéntico a sí mismo porque no admite oposición con lo que se convierte en absoluto. Cuarto, el ser es semejante. Todo ser en cuanto ser es semejante a los demás. Quinto, el ser es inteligible o verdadero. Todos los seres pueden ser asimilados por nuestra inteligencia. Es por esto que se consideran inteligibles. Principios de la ontología. Principio de identidad. Proviene en consecuencia de forma indudable, necesaria y evidente de la característica de identidad del ser. El ser es el ser. Principio de no contradicción. Este principio no es más que la no negación de la identidad del ser. Principio de tercero excluido. Podemos afirmar o negar la identidad del ser, pero nunca podemos pensar en una posición intermedia. Principio de razón suficiente. Esta se basa en la verdad o inteligibilidad del ser. El ser es idéntico e inteligible, en virtud de que es. Principio de finalidad. El fin tiene una conexión necesaria con el bien, más aún el fin es bien. La palabra epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos estudio. Es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Para que la epistemología sea útil, debe satisfacer las siguientes condiciones. Concierne a la ciencia propiamente dicha. Se ocupa de problemas filosóficos que se presentan de hecho en el curso de la investigación científica. Propone soluciones claras y adecuadas a tales problemas. Es capaz de distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia, la investigación profunda de la superficial. La búsqueda de la verdad es su principal objetivo. Es capaz de criticar programas y aún resultados erróneos, así como de sugerir nuevos enfoques promisorios. En cuanto a los principios y fundamentos, la evolución de los principios tenemos en los epistemológicos, realismo ingenuo. La realidad es tal y como la vemos, lo que no se percibe no existe. En el realismo interpretativo nos dice que la realidad existe, aunque no siempre podamos conocerla, pero con la ciencia podemos llegar a conocerla. Y en la construcción, el conocimiento es una construcción que nos proporciona modelos para interpretar la realidad. La evolución de los principios ontológicos, tenemos estados, interpretación del mundo en términos de estados desconectados. Procesos, fenómenos como sucedieron de hechos relacionados mediante ciertos procesos, y en los sistemas dice que los fenómenos se asumen como un conjunto de relaciones complejas que forman parte de un sistema.
la evolución de los principios conceptuales tenemos hechos o datos. Los fenómenos se describen en términos de las propiedades y cambios observables. En la causalidad lineal, los fenómenos se explican mediante relaciones causales simples que evolucionan en grado de complejidad. Y en la interacción y complejidad, los fenómenos se interpretan como sistemas de relaciones de interacción. Ahora vemos a la investigación cuantitativa. Es un método de investigación basado en los principios metodológicos del positivismo y neopositivismo, cuyo objetivo es estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales. Positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Este surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano de Saint-Simon, Auguste Comte y de John Stuart Mill. Según esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. El neopositivismo, también llamado empirismo lógico o positivismo lógico. Se trata de una de las más importantes corrientes filosóficas del siglo XX. Aparece primero en Europa y luego en los Estados Unidos, claramente influido por el empirismo y la experiencia del Círculo de Viena. La preocupación fundamental de este movimiento se caracteriza por el estudio del significado de los enunciados y el afán por la fundamentación del conocimiento sobre las bases totalmente empíricas y mediante la construcción de un lenguaje científico unificado. El rechazo de la metafísica al considerarla como un conjunto de proposiciones sin sentido y la utilización de técnicas de análisis procedientes de la lógica matemática. La investigación cuantitativa, o también llamada metodología cuantitativa. Esta recoge, procesa y analiza los datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinados. Es una de las dos metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se centra en el adquirir conocimientos fundamentales y en la elección del modelo más adecuado que nos permita conocer la realidad de una manera más imparcial, ya que se recogen y analizan los datos a través de los conceptos y variables utilizando las herramientas del campo de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún método numérico, ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlo y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo de incidencia existe. Entre sus elementos tenemos: su naturaleza es descriptiva, permite al investigador predecir el comportamiento del consumidor. Los métodos de investigación incluyen experimentos y las encuestas. Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. Tipos de investigación cuantitativa. En primer lugar tenemos la investigación descriptiva, la cual se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico. Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. En segundo lugar tenemos la investigación analítica. Este procedimiento es más complejo que la investigación descriptiva y consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de control. En tercer lugar tenemos la investigación experimental. Es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o conglomerados son divididos en forma aleatoria en grupos de estudio, control y son analizados con respecto a un factor
o medida que el investigador introduce para estudiar y evaluar. Y por último tenemos la investigación cuasi experimental. Se toman grupos que ya están integrados, por lo que las unidades de análisis no se asignan al azar ni por pareamiento aleatorio. Conclusiones. Aunque las alternativas filosóficas dejan abiertas la elección de las herramientas metodológicas sobre las concepciones y enfoques apropiados para explorar los fenómenos sociales, queda de nuestra parte analizar los casos particulares y ver cuál de ellas se adapta mejor a la investigación que necesitamos realizar. En un momento como el actual, en donde diversos métodos y paradigmas están siendo objetos de revisión y de serios cuestionamientos, el abordaje de la investigación cuantitativa desde la mirada y la experiencia de los profesionales que trabajan en diferentes disciplinas ofrece suficientes criterios para una amplia valoración que le permiten al investigador determinar y comprender las limitaciones y las grandes ventajas que encierra la investigación cuantitativa. Muchas gracias por su atención.